Bien, amados hermanos, en esta tarde quisiera leer con vosotros el Salmo 89 y no lo vamos a leer todo, es un salmo largo de 52 versículos y solamente nos vamos a quedar en el primer versículo. Hay una frase que me ha llamado la atención y que me ha hecho pensar y que lo que nuestra hermana Rosy también nos compartía al principio, digamos así, nos ha creado la necesidad de esto que vamos a leer ahora. Dice el Salmo 89 y versículo 1, las misericordias de Jehová, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Quisiera pensar en esta noche, en esta tarde, en tres cosas brevemente. En primer lugar, una verdad, una realidad incuestionable. Empieza el versículo del Salmo diciendo las misericordias del Señor. El salmista no se plantea si la misericordia existe o no. No pone dudas, la da por sentada. Está seguro de que va a ir misericordia. Y igual que hay cosas que damos por seguras porque son ciertas, aunque no conozcamos a nuestro padre y nuestra madre, sabemos que tenemos un padre y una madre, y nadie se lo cuestiona. Pues más incuestionable es la misericordia de Dios. A lo largo de toda la Escritura, vemos que Dios no se pone a dar explicaciones del por qué hace las cosas, ni siquiera da explicaciones de, digamos así, de cosas que son seguras. El libro del Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya da por sentado que Dios existe. No, digamos así, no emplea una sola línea en plantearnos si existe o no Dios, como el salmista de aquí no se plantea si existe la misericordia de Dios o no existe, la da por segura. Desde Génesis 1 vemos que Dios existe, pero desde Génesis 3 vemos que el mundo es tremendamente cambiable. De hecho, el mundo cambia en Génesis capítulo 3, como bien sabemos. Pero frente al Génesis 3 y Génesis 1, nos encontramos que Dios es inamovible y que sus principios, la misericordia que Dios ya mostró en Génesis 3 con nuestros primeros padres, sigue siendo inamovible. El Salmo 93, el versículo 5, la primera parte dice, tus testimonios son muy firmes. Cierto autor americano decía que en la vida hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Pero yo creo que hay tres, la muerte, los impuestos y Dios. Porque Dios es lo más seguro de todo. Las misericordias nos hablan de un Dios infinito y de un Dios todopoderoso. Cada uno de nosotros, los que estamos hoy reunidos, los que nos verán después por las redes, vive la misericordia de Dios de una forma totalmente personal. Digamos así, la misericordia de Dios para cada uno de nosotros es como un traje hecho a medida, porque eso es la misericordia. Dios nos ama a todos por igual, pero a cada uno en particular. Eso es misericordia. Cada uno de nosotros, estoy seguro que hemos conocido al Señor de diferente forma, lo cual evidencia que la misericordia de Dios se ha manifestado en todos de una forma diferente. Y permitidme algunos botones de muestra. Pienso en José en Egipto. Pienso en José antes de estar en Egipto. Pues cómo saboreó, valga la expresión, la misericordia teniendo los hermanos que tenía. Cómo Dios mostró su misericordia en medio de las contrariedades siendo vendido. Y que yo me planteo, si yo estuviese siendo ahora vendido en un mercado de esclavos como fue vendido José, yo diría, ¿dónde está la misericordia de Dios? Pero ahí estaba la misericordia de Dios. Y José vivió la misericordia de Dios incluso en la cárcel. El domingo pasado Eduardo nos hablaba de Moisés. Moisés comprobó la misericordia de Dios después de 40 años de soledad en el desierto. David
también paladeó, degustó la misericordia de Dios a pesar de todos sus deslices, e incluso, valga la expresión, como un aperitivo de esa misericordia de Dios, David saboreó la misericordia del Eterno antes de llegar a ser rey, teniendo que soportar a Saúl. Que Saúl no es que tuviera un carácter malo, es que incluso quiso matarlo, recordamos, ¿verdad? Cuando tú ves que te quieren matar, dices, ¿dónde está la misericordia de Dios? Y pienso en alguien que saboreó la misericordia de Dios de una forma particular y seguramente única en la historia. Jonás. Jonás degustó, comprobó las misericordias de Dios estando en el vientre de un gran pez en medio del mar. Y vamos avanzando más en el tiempo. Pienso en Pedro. Juan capítulo 21 nos habla de cómo Dios tuvo misericordia. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro no se esperaba que Jesús le viniera de esto. Yo soy Pedro, y lo menos que espero es que Dios tenga misericordia de mí. Esperaría permitirme el juicio, la condena, el castigo de Dios, pero Dios muestra su misericordia. Y un último botón. Recuerdo a a Saulo, porque todavía era Saulo. Saulo descubrió la misericordia de Dios cuando iba sin misericordia a capturar, a perseguir cristianos. He puesto varios ejemplos de situaciones difíciles, porque, amados hermanos, en medio de los problemas es fácil perder la visión de la enorme y gran bendición de la misericordia divina. Nuestra fe puede verse y se va a ver sometida a pruebas. ¿Para qué? Para que dudemos de la fe o para que nos afiancemos. Job decía, me probará y saldré como el oro. Nuestra fe va a ser sometida en momentos difíciles a situaciones así. Pero ahí es donde comprobaremos la misericordia de Dios. Jacob decía, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Las circunstancias, hermanos, seamos realistas, pueden hacernos dudar de la misericordia de Dios. Porque Dios no nos pide perfección, Dios nos pide consagración, Dios nos pide entrega. Quizá la enfermedad, donde llega una enfermedad quizá terminal, o ves como parte un ser querido en una enfermedad, a veces incluso en un infarto, en un accidente, permitidme la expresión, un accidente tonto, ¿no? Quizá a veces la depresión. Elías se planteó en medio de una depresión dónde estaba Dios. Y lo estuvo buscando en varias situaciones y allí no estaba el Señor hasta que el Señor vino con el silbo apacible. Porque la misericordia de Dios es un manto de apacibilidad, es un manto de bendición para nuestras vidas. Y cuando vemos la economía, hemos orado por la situación que se está viviendo con los transportistas, cuando ves que la economía está como está, como decía esa frase un poco ingeniosa, irónica, ¿no? Me sobran días para el sueldo, ¿no? Porque me sobran días de mes para el sueldo. Cuando ves que cada vez el poder económico, el poder adquisitivo es menos, y ves cómo suben los precios, o deberíamos decir, se disparan, ¿no? Dices, ¿dónde está esto? ¿Dónde vamos a parar? Cuando vemos la situación en general, estamos viviendo esta situación en Ucrania, pero hay varios países en el mundo que están en guerra. No solamente en Ucrania. Permitidme una expresión, algo personal. Creo que después de aprender de niño, esto es una suposición, de aprender de niño, cuando me enseñaron aquello de hola, gracias, Dios, buenos días, etcétera, etcétera, creo que la siguiente expresión que oí fue no sé dónde vamos a llegar. Y esto lo vamos a vivir siempre. Yo recuerdo de niño, me crié en un ambiente cristiano, siempre se decía, estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo a veces digo, ojalá volviésemos hace 30 años, ¿no? Pero recuerdo Eclesiastés que dice, si alguna vez pensamos que tiempos pasados fueron mejores, nunca preguntaremos de ello con sabiduría. Porque Dios nos lleva, como decía el otro día Eduardo, a
pasar situaciones para fortalecer nuestra fe. Como dice Moisés en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2, te acordarás del camino por donde te ha traído el Señor tu Dios para probarte. Nuestra fe va a ser probada. Hemos tenido y estamos teniendo un tiempo de oración y es una excelente oportunidad para pedir al Señor que no dudemos ni un gramo, permitidme la expresión, que no dudemos en absoluto de la misericordia de Dios, estemos como estemos. Los personajes bíblicos estaban como estaban, y estoy seguro que no dudaron de la misericordia de Dios. David clamó precisamente, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando perdemos de vista la misericordia, el gozo se va de nosotros. Las misericordias del Señor cantaré, dice nuestro versículo. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. El salmista hace algo que creo que debe ser un ejemplo para nosotros. Hace un compromiso con el Señor. Más allá de las situaciones que esté viviendo, está diciéndonos el salmista, yo cantaré perpetuamente las misericordias del Señor. Más allá de las situaciones que esté viviendo, yo no solamente tendré recuerdo de la misericordia de Dios, sino que cantaré su misericordia. No solamente no duda de la misericordia de Dios, sino que hay algo que a mí me apasiona y permitidme redescubro leyendo este pasaje. No tenemos motivo para dudar de la misericordia de Dios, pero porque sabemos que siempre, sea lo que sea, pasemos lo que pasemos, siempre hay motivos para alabar al Señor. ¿Acaso vivir cada día con el Señor no es motivo para darle gracias? Un versículo sumamente conocido del Salmo 37 nos dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado. Quizá estamos como una piltrafa en algún momento, permitidme, pero el Señor no nos desampara. El Salmo 27 recordamos, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me desamparen, el Señor me recogerá. Los brazos de Dios están ahí, la misericordia de Dios merece ser cantada, merece ser alabada. Cantar, alabar no es solamente entonar una música, es adorar a Dios. Porque podemos hacer una bella canción y no estar adorando a Dios. Hacerla como algo ritual, como un mantra, una oración sin sentido. La repetimos, pero no poner el corazón. El justo, dice el autor de Hebreos, el justo vivirá por fe. Y en ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, leemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es preciso que nuestra fe crezca para que nuestra alabanza, nuestra adoración llegue al Señor. Yo no puedo cantar la misericordia del Señor si no estoy viviendo cerca de Él. Las misericordias del Señor cantaré. Está haciendo un compromiso, y amados hermanos, simplemente de pasada, quiero recordar que un compromiso con el Señor es algo bien serio. Sabemos que el Señor no se toma a broma, no se toma como un descuido nuestro compromiso, nuestro voto con Él. En el libro de Eclesiastés, ¿verdad?, recordamos a este respecto. Un cristiano responsable, un cristiano maduro, es aquel que se compromete con el Señor reconociendo sus flaquezas. Un cristiano responsable y maduro es aquel que se compromete con el Señor reconociendo sus flaquezas. Y el salmista está diciendo, Señor, aún en mis limitaciones, aún cuando tengo mis batallas, mis luchas, yo quiero cantar tu misericordia. Y porque haces ese compromiso,
es que tenemos seguridad en el Señor. Lo hacemos porque tenemos seguridad en que Dios nos escucha. Y cuando yo estoy comprometido con algo, lo tengo que hacer. Y qué bendición es podernos comprometer con el Señor, porque en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales no tenemos ganas de nada, el recordar ese compromiso dirá, tengo que cumplirlo, y eso será ánimo. Salomón lo diría en otras palabras, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo hacemos compromisos? Cuando somos jóvenes, ¿verdad? Queridos hermanos, somos más jóvenes de lo que seremos dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años. Por eso hoy es tiempo de comprometernos con el Señor. Porque, repito, recordar el compromiso que hacemos con el Señor nos será de una ayuda tremenda en momentos de crisis. Y dice el Salmo, el versículo de la segunda parte, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Ay, todos los que estamos hoy reunidos aquí tenemos dificultad a veces en compartir con los demás, ¿verdad? No voy a decir que levantéis la mano, porque todos lo levantaríamos. De generación en generación. Es decir, pase el tiempo que pase, yo voy a seguirte, Señor, glorificando por tus misericordias. La auténtica espiritualidad se manifiesta en cómo vivo el día a día cerca del Señor. Dice una vieja alabanza, un viejo himno, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Aunque mi vida sea un sinsabor, lo dicen otras palabras. La auténtica espiritualidad se manifiesta en cómo vivo yo el día a día fuera de la reunión. La comunión con nuestros hermanos, obviamente, es parte importantísima de nuestro testimonio. Y la otra parte, si me permitís, del balancín, la otra parte de nuestro testimonio es para con los que no conocen a Cristo como Salvador. De generación en generación. Eso me habla que no es para vivirlo con los de mi edad solamente, sino para vivirlo con todos. La espiritualidad, amados hermanos, no es un rato a la semana, no es un tiempo a la semana. Ni siquiera es un tiempo cada día. La espiritualidad se vive las 24 horas, los 7 días a la semana. Permitidme la expresión, ¿cómo soy de puertas adentro de mi casa? ¿Cómo vivo la espiritualidad cuando estoy solo? ¿Cómo vivo la espiritualidad cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en dificultades, cuando estoy en la carretera, etcétera, etcétera? De generación en generación haré notoria tu fidelidad. Es bueno dejar una herencia a los hijos. Algunos dejan una herencia económica, gloria a Dios por ello. Algunos otros dejan una herencia de un buen ejemplo. Pero la mejor herencia que podemos dejar todos, es más, creo que debemos dejar todos, no es que tanto los demás nos recuerden como un buen cristiano, sino la mejor herencia que podemos dejar es un buen testimonio. No solamente que me recuerden como un buen hombre, una buena mujer, sino que me recuerden como alguien de testimonio. Como nos decía Eduardo el otro día, nosotros formamos parte de esos héroes de la fe. Y tenemos que vivir esa realidad sabiendo que somos ejemplo a los demás, de generación en generación. Cuando estoy con fuerzas, sin fuerzas, cuando tengo más edad, cuando he vivido antes menos edad. De generación en generación no es un compromiso para un momento, sino que es un compromiso para el resto de mi vida. Recordamos las palabras sagradas, sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El Señor nos llama a serle fieles a Él. Hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? Porque después ya estaremos en su presencia. La espiritualidad, en definitiva, se evidencia en cómo me relaciono con los demás, tengan la edad que tengan.
Porque tú y yo debemos ser un testimonio no solamente a los de nuestra edad, no solamente a nuestro círculo de amigos, sino a las personas mayores. ¿Sabes? En este mundo que se ignora a los mayores, que se les trata a veces como simples objetos, tristemente, podemos ser un testimonio en cómo tratamos a nuestros mayores. Si trabajas de cara al público, sabes cómo se trata muchas veces a los mayores, cómo tratan los hijos a los mayores. Nuestro testimonio puede marcar diferencia, porque estamos manifestando la misericordia de Dios. En la forma en la cual yo muestro a los demás la misericordia de Dios, estoy agradeciendo, estoy cantando la misericordia que he recibido de Él. No se trata solamente de dar un testimonio hacia los de mi edad, en mi entorno, a los mayores, sino también a los más jóvenes, incluso a los niños. ¿Sabes? Cuando a veces veo a los niños en la iglesia, muchas veces delante del Señor, el domingo pasado, me gusta, sabéis, jugar, bromear con los niños, y decía, qué ejemplo, Señor, que no sea tropiezo para estos niños. Porque lo que sembramos en los niños, esto se recoge de mayores. Y estoy seguro que todos tenemos algún recuerdo de nuestra infancia, ¿verdad? De alguna persona que positiva o negativamente nos afectó. Ojalá nosotros afectemos para eternidad, para bendición a nuestras más jóvenes. Este texto, en definitiva, queridos hermanos, nos recuerda la promesa del Señor que recoge el autor de Apocalipsis en el capítulo 14 y versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué bendición, ¿verdad? Qué herencia. Concluyo con una oración. La oración que hizo un salmista, el salmista David, en un momento de crisis, en un momento que se desesperó por la misericordia de Dios. Y que sea, ojalá, nuestra oración esta noche, para pedir al Señor que ese compromiso, que ese cantar sea siempre efectivo. Decía el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El autor de Romanos diría que hemos de renovarnos en el Señor. Ciertamente, usando el proverbio popular, renovarse o morir. Si no nos renovamos en el Señor, no seremos ejemplo, no evidenciaremos la misericordia del Señor y sobre todo tampoco le cantaremos. Que el Señor os bendiga.